Nápoles, Campaña, Italia, parte 1, año 2013. Hoy visitaremos el sur de Italia y más precisamente conoceremos la ciudad de Nápoles. El sur de Italia es diferente al norte, más pobre, más latino, más apegado a las tradiciones que se manifiestan en el norte. Nos encontramos en la Plaza del Plebiscito, la más importante del lugar, y observamos la Catedral Basílica Real Pontificia San Francesco di Paula, iglesia neoclásica. La iglesia fue modelada sobre el Panteón de Roma. Está ubicada en esta enorme plaza. Está frente a la Prefectura Real. Aquí recuerdo una expresión que escuché. En Florencia piensas, en Roma rezas, en Venecia amas, en Nápoles miras. Veamos qué tenemos para ver. En el año 763 los duques bizantinos declaran la independencia de Nápoles. Esta enorme iglesia fue entonces modelo como el Panteón de Roma y está frente al Palacio Real. Hubo un periodo en 1738 en que toda esta zona no tenía buena ubicación y se debió sanear. Ese periodo se lo llamó Risanamento de Nápoles. Ahora vamos a ver en la misma zona cómo se la reconstruyó. Acá estamos observando la región del Mezzogiorno, tierra del sur del mediodía. Nápoles es la tercera ciudad de Italia después de Roma y de Milán. Está localizada en la bahía de Nápoles. Nos encontramos en este caso con la Galería Umberto I. Y esta es la Plaza Trento o Trieste. Esta galería está construida en hierro y cristal y es del siglo XIX. En el lado norte se encuentra el Palacio Real y allí está el Teatro San Carlo, construido en 1737. Es la principal casa de ópera de Italia. Con respecto a la galería, es un lugar tan importante como la Galería Vittorio Emanuele II de Milán, construida entre 1887 y 1890. Aquí los arquitectos fueron Emanuel Rocco y Antonio Curri. Es una arquitectura moderna inaugurada en 1891. Esta es una zona entonces que recibió la reconstrucción del lugar y en este espacio se hizo una importante galería. Esta tiene el techo en arcadas vidriado. 9 años después de la construcción de la Galería de Milán se hizo. En el piso, en la parte central, hay signos del zodíaco. Son pisos venecianos. En este lugar funcionaba un edificio de la masonería. El Duomo tiene 184 metros de altura y una hermosa estructura vidriada. Y seguimos viendo el piso que tiene hermosos detalles. Es un piso cosmatesco. La galería cuenta con imponentes estatuas, llamativos murales que representan los distintos continentes, las estaciones del año y numerosas divinidades clásicas. Nápoles estuvo a la altura de otras ciudades italianas como Florencia, Roma, Milán, Mantua, Urbino, Ferrara y Venecia. Las columnas están construidas en mármol travertino. Los pisos, hermoso mosaico, representan el viento y los 4 signos del zodíaco.
Ahora vamos a ver siempre dentro de esta zona enfrente el Teatro Real que antes nombramos. Este teatro es una importante construcción que lo hizo la Casa de Anjou, es decir, el trono francés. A mediados del siglo III, esta Casa de Anjou había perdido Sicilia ante Pedro III de Aragón. Entonces los aragoneses reconstruyeron este palacio. Se caracteriza esta zona porque tiene una fachada renacentista barroca, fue residencia de los virreyes españoles, luego fue residencia de los Borbones con Carlos III. Luego de la desintegración del Imperio Romano, la península itálica permaneció dividida en varios. En la parte principal, central, tiene representados a los distintos reyes que actuaron en este lugar. Este sería Carlos Anjou, Carlos de Anjou, de la Casa Francesa, hermano menor de Luis IX de Francia. Este era en ese momento Palacio Real de Rogelio II, rey de Sicilia, quien unificó el reino de Nápoles y de Sicilia y que gobernó hasta 1260. Y acá vemos a otro, este es un aragonés, Alfonso V de Aragón, rey español que reunificó ese rey. Otra vista entonces de la fachada del palacio. Y ahora vemos otra construcción también perteneciente a todos estos reyes, que es este palacio, es el Castel Nuovo, conocido como Maschio Angioino, es decir, Torreón Angevino, del siglo XV, de Alfonso de Aragón. Él cambió la capital de Palermo a Nápoles y construyó este hermoso castillo medieval. Este Castel Nuovo, aquí entonces comenzaron las obras, las comenzó Pierre de Chaulle. Tiene sólidas murallas cortadas por un delicado y encantador arco de entrada de Francesco Laurana. La ciudad de Nápoles ha tenido una sucesión de gobernantes y pobladores que incluyó a griegos, romanos, normandos, germanos, franceses, aragoneses, españoles y borbones. Y continuamos observando el hermoso palacio o castillo. Este Castel Nuovo tenía 4 torres que estaban envolviendo a una torre de planta cuadrada. Tenía un frontón circular con una potente entrada. Esto era un arco de triunfo. Celebraba la entrada de Aragón, del rey en Aragón, y entonces estaba hecho en mármol. Esta era una fortaleza importante, un importante torreón protector. Aquí vemos entonces las torres que lo hacen diferente al otro palacio que se encuentra o castillo, que es el Castillo del Huevo. Esta tiene entonces una hermosa entrada en mármol. Esto celebraba la entrada de Alfonso de Aragón en 1443. Aquí entonces vemos cómo pudieron acá derrotar a los franceses angiovinos y con esto empiezan a gobernar los aragoneses. Continuamos viendo el palacio. Aquí vemos un hermoso relieve
donde se recuerda entonces este ingreso. Aquí entonces vemos la victoria de Alfonso X. Nuevamente el arco de mármol hermoso. Así, esta población estuvo a la altura de las otras ciudades italianas, como por ejemplo la Florencia de los Médici. Nápoles fue adquiriendo gran importancia. Se transformó luego en una ciudad renacentista. Y acá vemos entonces el detalle del bajo relieve con la figura de Alfonso y su séquito. Esta era toda la corte aragonesa. Continuemos recorriendo un poco más de Nápoles. Acá vemos una iglesia que está también en esta parte central. Era la iglesia que correspondía a toda la corte real, estaba en este. Nos encontramos en la zona cercana al puerto. Esta iglesia también tiene importantes tumbas de personajes conocidos de la época. Así vamos viendo la Nápoles, que es una ciudad antigua, desgastada, un reino de las dos Sicilias, que con el tiempo se empezó a deteriorar porque a partir del gobierno de Carlos I, la situación económica comenzó a desgastarse y la pobreza sobrevino en el lugar. Los barrios tan característicos de Nápoles, donde existen los balcones con la ropa tendida, las mujeres vestidas de negro, es una ciudad tradicionalista. Y acá seguimos viendo esta zona cercana al puerto que debió estar afectada por un saneamiento. Aquí en primer lugar vemos la iglesia de San Fernando, pero toda esta zona, como era cercana al puerto, acá no era una zona apta para ser recorrida, pero después cuando llegaron estos reyes, vemos cómo las construcciones continúan incluso en la actualidad. Acá también vemos otros edificios importantes de la población. Esta es la Cartuja de San Martín. Y al hacer excavaciones, vemos cómo a su vez afloran cimientos que están en el subsuelo. Ahí atrás vemos un importante teatro. Cercano a Nápoles se encuentra la ciudad de Pompeya, la que fue oculta por el Vesubio cuando éste emergió toda su lava, en la erupción volcánica. Y acá entonces nos vamos despidiendo de Nápoles para entender que ocupó un lugar importante siendo capital y residencia de los reyes de las dos Sicilias, pero luego fue afectada por un deterioro económico.